Hay muchas, bueno, hay muchas maneras de presentarse delante de Dios, pero una forma segura es cuando nos presentamos delante de Él como acercándonos como hijos, como cuando le decimos papá, estamos aquí y la verdad es que te necesitamos. Es una forma muy segura de acercarse a Dios. Es muy difícil para un padre cuando un hijo se acerca así, con esa ternura o con esa actitud, realmente no dejarle que se acerque, ¿no? Realmente es una forma muy buena de podernos acercar. Y qué bueno que hemos podido acercarnos así esta mañana, por medio de la alabanza y por medio de la adoración. Y ahora sabemos, ¿no?, que bueno, Dios está con nosotros, Dios está aquí en medio de nosotros, está cerca de nuestros corazones. Y es un buen momento, la verdad es que es un buen momento para hablar de su palabra, pero es un mal momento para romperlo, ¿no?, con su palabra. Y espero que Dios en esta mañana, es mi oración, que pueda usarme y pueda usar lo que Dios me ha dado para bendecir tu vida y para que sea de utilidad para tu vida. Amén. En Josué capítulo 5, versículo 13, Josué capítulo 5, versículo 13, dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército del Señor respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Josué se había acercado a Jericó y Josué ya había estado en Jericó anteriormente. Él hizo un viaje expiatorio junto a 11 amigos más. No sé si eran sus amigos, pero sé que eran príncipes todos de Israel. Y seguramente en ese camino, en esos meses que estuvieron caminando por la tierra, pues seguramente habría lazos entre ellos, ¿no? Y habría cosas que les unieron, igual que supongo que también habría alguna que otra discusión en medio de que me pierdo mirando cosas. Al que voy. ¿Dónde estaba yo? ¿Por dónde iba? Por Josué, ¿no? ¿En dónde estaba? Con los espías, ¿no? Eso. Jolín, me liaba más que un salanero un romano. Bueno, iba con estos amigos y probablemente había tenido pues relación con ellos. Ahora, también es verdad que allí delante de Jericó, es verdad que muchos recuerdos de ese viaje podían venir a su mente. Probablemente, ¿no? Pues recordara que después de visitar esta ciudad, después de visitar la tierra, llegaron y dieron un reporte y a consecuencia del reporte, de la actitud que tuvieron referente al reporte y de la actitud que tuvieron referente a lo que habían visto en la tierra, solamente 2 de ellos estaban otra vez ahí. El resto había fallecido. Bueno, voy a mencionar eso un poquito más adelante, pero había fallecido enseguida. Y al fallecer, en pocos momentos, declaraba una actitud que a Dios no le había agradado absolutamente. Y Dios estaba... Eso yo creo que era un recuerdo que eso no se puede olvidar. Como gente que ha estado contigo, de alguna forma, luchando o peleando en la batalla, llega un momento que se pierde.
y se pierde por ciertas actitudes o se pierde por cierta manera de enfocar lo que Dios le está mostrando o lo que Dios le está enseñando. Y eso sucedió, ¿no? Para Josué, yo creo que esto no era un momento fácil en este aspecto. Por otro lado, al mismo tiempo, yo creo que estaba allí y yo creo que había una preocupación, y una preocupación normal y creo que natural en él, ¿no? Y no quiero contradecir ni mucho menos lo que decía Paco el otro día, el viernes, pero sí que es cierto que él, tal y como se presentaban las cosas, sabía que en esa batalla muchos iban a caer a los muros, pegado a los muros de la ciudad. Y esta gente que iba siguiéndole, este ejército que se había levantado, eran gente joven, gente con esposas jóvenes, con hijos pequeños. Josué era normal, era una preocupación, yo creo que natural, y además te digo hasta buena en un sentido, ¿no? Que se preocupara porque evidentemente solamente por ir adelante pues podrían perder mucha gente, ¿no? De esta y en esta situación, ¿no? Y hay algo que sí que es verdad, que Josué, recordando a todo esto, yo pensaba, ¿no? que Josué, pudiendo recordar todo esto, pues evidentemente sabía que este Jericó había marcado como de alguna forma una raya en el camino de toda una generación. Y él la había cruzado. Muchos de ellos no quisieron cruzarla, o sea, era una raya que es como una raya marcada en la arena, ¿no? Que tú la vas a pasar al otro lado, pero al poco tiempo no vas a saber dónde estaba. Pero es cierto que te vas a acordar que un día diste ese paso y lo pasaste. Y vas a intentar volver atrás y vas a decir, ¿dónde estaba la raya? ¿Dónde estaba el día ese? ¿Dónde estaba ese momento? Pero lo cierto es que tú lo hiciste y tú lo sabes que lo hiciste. Y Josué era un hombre así, un hombre que sabía que había cruzado la raya. Y había cruzado la raya y había marcado la diferencia con toda una generación junto con Caleb, diciendo, no hay marcha atrás. Esto va para adelante y voy para adelante. Y esto hacía 40 años, un poco más de 40 años. Y en esta decisión, evidentemente, Josué había decidido algunas cosas dentro de su vida. El no ser reticente a la palabra de Dios. O sea, no ser una persona que era desconfiada y demasiado cauto. Lo que nosotros podemos decir muy culturalmente, una persona incrédula, ¿no? Para creerle a Dios, sino que él había decidido creerle a Dios y no ser reticente con las cosas de Dios. Tampoco había decidido que tampoco iba a ser condescendiente con el pecado en su vida. No iba a ser alguien que iba a hacer las paces con el pecado en su corazón. Íbamos a llevarnos bien, bueno, tú tienes esto conmigo, y lo sé, lo hago mal, pero no pasa nada. Si tú me dejas a mí tranquilo, yo te dejo a ti tranquilo. Nos llevamos bien, somos colegas. No, él había decidido que no iba a ser condescendiente con esto, ¿no? También había decidido que no iba a ser permisivo con la amargura en su corazón y con el odio de su alma. No iba a ser permisivo con ser una persona negativa, como los otros que llegaron con él, que fueron muy negativos y fueron realmente llenos de amargura, y el rencor en su alma fue lo que les hizo realmente perder todo en ese momento, ¿no? También se ve que no decidió ser muy cortés y muy amable con su rebelión y con su soberbia. Decidió no ser esa persona que es cortés. Bueno, soy rebelde, pero nos llevamos bien, soy educado, ¿no? Con ella y me porto bien con ella. O sea, no decidió todas estas cosas. Y otra cosa que tampoco decidió, o sea, que también decidió y que no iba a hacer, era esto de ser muy amable y amistoso con la mentira, ¿verdad? Él dijo, yo creo que la mentira y yo somos amigos, puedo decir de vez en cuando una, no pasa nada. O sea, sino que él, en ese momento, aquel día, regresando de visitar la tierra, él había tomado un montón de decisiones. Había una raya y la cruzó, y él sabía que había cruzado, que estaba en el otro lado. Y sabía que el hecho de haber cruzado esa raya le llevaba al punto donde él tenía que derrotar o romper muchos de los baluartes que había y existían entre él y toda la promesa de Dios, ¿no? El descanso que Dios ofrecía, el lugar que Dios iba a proveer, toda la palabra de Dios para su vida. O sea, sabía que tenía que ir destruyendo y iba a tenerse que enfrentar a muchas de las situaciones. Él
No era alguien que era desconocedor de todo esto. Cuando él volvía con Caleb, sabéis los informes, ¿no?, de Números capítulo 13 y Números capítulo 14, donde cuando la gente estaba diciendo, no, allí viven los hijos de Anac y allí están ciudades súper fortificadas, son grandes. Se estaban refiriendo a Jericó, ¿no? Estaban hablando de Jericó, una ciudad súper amurallada, súper fortificada. Y decía, allí esa gente está súper preparada para la guerra, allí están de verdad. Y él lo conocía todo. Y sabía que todas esas cosas, cada una de ellas, eran baluartes o fortificaciones, si lo quieres entender de otra manera, que le iban a estar entre medias de él y toda la promesa de Dios. O las conquistaba o no conquistaba lo que Dios le estaba llamando a su vida. Esa es la realidad de Josué, ¿no? Sin embargo, parece ser que Dios le había marcado el camino y que también Dios tenía un algo especial, como una herramienta especial para Josué. Es verdad que, vamos a ir a Josué capítulo 1, vamos a leer esto, el primer capítulo que es muy conocido de Josué, donde vemos que Dios le marca el camino y le da algunas indicaciones de lo que va a pasar también en el camino, ¿no? Le dice, mi siervo, voy a leer versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os da en posesión. Lo primero que le dice Dios, versículo 2, versículo 1 habla de Moisés, había muerto y que el Señor iba a hablar a Josué. Y lo primero que le dice es, levántate y pasa este Jordán. Ahora, el Jordán lo iban a pasar de una forma muy especial, ¿no? El Jordán significaba, ¿sabes qué significaba? Significaba muerte. Significaba una marca, significaba como el bautismo, algo que iba a dejar sellados y que iba a dar reconocimiento de que Dios realmente identificaba a esta gente. Por eso es tan importante el bautismo en nuestras vidas. Por eso es tan importante llegar a un momento donde uno no solamente ha sido salvado por Dios, sino que él tiene que dar el paso de ir a que sea sellado por Dios. Y ese es el bautismo. Es necesario para nuestras vidas ser sellados por la marca de Dios en nuestras vidas. Es una señal de un pacto que hacemos con Dios. Es una señal que nos identifica como alguien que vamos a prepararnos o que vamos a presentar una batalla. Es la forma en la que es evidente de que nuestro enemigo sabe que vamos en serio. Tú imagínate esto que te voy a decir ahora y piensa en esto que te voy a comentar ahora. Cuando esta gente vino de visitar la tierra, cuando esta gente vino de observar la tierra, cuando esta gente vino con toda la información que tenía, y Dios les estaba diciendo, no, aquí hay una tierra prometida y hay un plan para él y es fantástico y todo esto. Y ellos dijeron, ¡guau! Fenómeno, fueron a la tierra, trajeron el fruto, todas estas cosas que ya conocéis. Pero nunca llegaron hasta el Jordán.
¿Y qué era la consecuencia de esto? Es que ellos vez tras vez estaban dando vueltas y dando vueltas a lo mismo. ¿Y sabes lo único que estaba pasando? Es que cada vez que ellos hablaban de la tierra prometida, el diablo se reía de ellos. Decía, si no vas a cruzar nunca la tierra, tío, ¿de qué vas? ¿Para qué tanta historia si luego al final no vas a cruzar? Si al final, cuando llegues aquí a la puerta, vas a volver otra vez a las mismas circunstancias y vas a darle otra vuelta. Si no vas en serio. Si no hay nada más que verte, ¿dónde está tu marca? A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dímela. Tú no vas en serio. Eso era realmente lo que estaba sucediendo en toda esta historia. En muchos de nosotros, esto va a significar el hecho de que vamos en serio. El hecho de que vamos hacia adelante. El hecho de que estamos decididos a plantearle batalla a nuestro adversario y tomar posesión de la tierra que nos pertenece. Llega un momento en el que tú y yo tenemos que cruzar ese Jordán. Tenemos que cruzar ese Jordán. Ahora, fíjate que es una cosa curiosa, ¿verdad? Cruzaron el Mar Muerto, que significa más o menos lo mismo. Y en la misma forma, más o menos. Por la providencia de Dios y por el poder de Dios y por el milagro de Dios y todo eso. Y resultó que mucha gente no sucedió absolutamente nada. Ahora, sin embargo, Josué sabía que había un detalle más, ¿no? Que está aquí en el capítulo 3 de Josué, en el versículo 5, donde les dice, santificaos, porque el Señor hará maravillas entre vosotros. Versículo 5 del capítulo 3 de Josué. Él sabía que había algo más que toda esta gente tenía que hacer, no solamente al cruzar el Jordán, sino que debía de haber algo dentro de sus vidas que marcara el pacto que estaban haciendo con su Dios. Eso iba a identificarle. ¿Sabes por qué? Porque Josué era conocedor de todas las burlas del diablo tantas veces en toda esta gente. Era conocedor de que se había burlado tantas veces de sus amigos, tantas veces de su pueblo, de su familia, de toda la gente que estaba alrededor, que en este momento él decía, no hay más remedio que cruzar, pero antes de cruzar, prepárate y santifícate para cruzarlo. Necesitas cruzarlo como Dios manda, por decirlo muy rápidamente, como Dios te manda. Lo siguiente, fíjate que volviendo a Josué capítulo 1 y en el versículo 7, hay una cosa aquí que está añadido, porque este primer paso era necesario, el pasar el Jordán. Pero fíjate en este paso, en el versículo 7, donde dice esto, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para obedecer la ley. Se necesita ser muy valiente. Muy valiente. No está cualquier cosa lo que Dios le estaba diciendo. Tal vez le había dicho muchas veces, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, y toma posesión, pero aquí les dice, esfuérzate y sé muy valiente. O sea, añade ahí un muy, como diciéndole, yo sé lo que hay. O sea, yo sé. Ahora, aquí vemos que en el capítulo 5 de Josué, una vez que habían pasado el Jordán, hay una historia más que le sucede al pueblo de Israel antes de esta batalla de Jericó. Y es la circuncisión. Y Dios les dice en el capítulo 5, versículo 2, le dice a Josué, le dice, hazte otra vez cuchillos afilados y vuelve a circuncidar a mi pueblo. Vuélvete a hacer un cuchillo. En Deuteronomio, Moisés les dice, la circuncisión es la del corazón. La que hay que hacer es la del corazón, no se trataba de la otra, se trataba del corazón. Y esta circuncisión, evidentemente Dios, a través de Moisés en Deuteronomio, estaba un poco diciéndoles que era una cosa voluntaria. Nadie va a poder pasar el cuchillo si tú no quieres. Ya no eres un niño de 8 días.
Eres una persona adulta, un hombre y una mujer adulto, y el cuchillo va a pasar si tú quieres que pase, si tú decides que pase, si lo haces de una forma voluntaria. Ahora, también es verdad que en Deuteronomio capítulo 30, en el versículo 6, si queréis vamos ahí, que está un par de páginas más atrás de donde estamos, les dice esto, Moisés. Dice, circuncidarás el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Parece ser que Dios también iba a participar en algo, pero tenía una cosa muy clara. Esta circuncisión era necesaria en sus vidas porque sin ella no iban a poder obedecer a Dios. Bueno, no iban a poder amar a Dios, que es lo mismo que se necesita para poder obedecerle. Si no había ese corte en su vida, realmente no iban a amar a Dios. Y si no le amas, no le obedeces. Si no le amas de tal forma que sepas que Él realmente quiere lo mejor para ti, al final no vas a hacerle caso, no vas a obedecerle. En el fondo vas a amarte más tú que a Él. Pero también era necesario para esta vida abundante que decía, al fin de que vivas. O sea, de que una vez que entres a la tierra, consigas conquistar la tierra y puedas vivir en ella, ¿no? En Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13, ¿sabéis lo que es la palabra de Dios? La palabra de Dios, ¿cómo es? Viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, ¿verdad? Y que dice que todas cosas quedan desnudas delante de Él. Es así, es la palabra de Dios. Entonces tiene mucho que ver cuando Dios le estaba diciendo a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Sabes por qué? Para obedecer la ley, porque cuando llegue va a cortar de tal forma que lo va a poner al descubierto. Vamos a ver lo que hay realmente dentro de tu corazón. Va a analizar realmente lo que estás pensando. Va a analizar realmente en la forma que estás sintiendo. Va a analizar en nuestros corazones todo lo que había. Por eso necesitaban ser muy valientes. Y es muy valiente el poder abrir el corazón y poder dejar que Dios realmente te haga ese corte dentro de tu vida y que pueda ver lo que realmente hay y que ya sabes que Dios no se va a quedar, te va a aceptar tal y como eres, pero no te va a dejar tal y como estás. Esa es la realidad del asunto. Si Dios va a intentar por todos los medios transformar nuestras vidas porque sabe que es necesario para poder darnos la plenitud de todo lo que esperamos. Lo que es cierto es que cuando todo esto sucedió, a estos hombres tan dispuestos, porque era una generación que no le tenía miedo a presentarle batalla a toda esta tierra, a Jericó y a todo esto. Pero lo que es verdad es que cuando el cuchillo llegó a sus vidas y empezó a poner todo en su perfecto lugar y empezó a poner al descubierto todas sus debilidades, sus pensamientos, sus intenciones de su corazón, lo que hizo realmente todo esto es que les hizo muy vulnerables ante su adversario, Esto les dejó inservibles para la batalla. Esto les dejó realmente como soldados no útiles, como gente que no estaba preparado. Pero ¿sabes una cosa? Es necesario en nuestras vidas. Si tú quieres conquistar, si yo quiero conquistar la plenitud de lo que Dios promete en su palabra y que va ofreciéndome a mí para conquistar en la tierra, porque todos tenemos una tierra prometida, igual que todos tenemos un Jericó que hay que derrotar, una fortificación en nuestras vidas que hay que derrotar. También es verdad que todos tenemos una tierra prometida para nuestras vidas. Entonces, si yo quiero llegar a esa tierra prometida, yo me tengo que dar cuenta que toda habilidad en mi vida, que toda presunción, que toda confianza en mí mismo tiene que ser eliminada. Toda mi fuerza de voluntad. Algunos ya se han dado cuenta de esto, ¿verdad? Hay algunos que ya son muy conscientes de que si no es así, realmente no vas a llegar a alcanzar todas esas promesas. Que por tus fuerzas no lo vas a poder hacer. Pero también es como Dios intentando mostrar algo que cuando os diga esta ilustración, la conocéis todos y la habéis usado muchos. Pero hay una historia que cuenta que iban dos personas. Uno tenía una visión y está recordando que iban dos personas, iban caminando por la arena y había las huellas de uno y de otro.
Y de repente una de las huellas en el camino dejan de verse. Y esta persona cuando llega al cielo dice, ¿ves, Señor? Aquí es cuando tú me abandonaste. Y Dios le dice, no, aquí es cuando yo te llevaba encima. ¿Cuántos saben esta historia? ¿Cuántos saben que es necesaria esta historia? Esta historia es necesaria. Si no llega el cuchillo a nuestras vidas, mira, si no nos incapacita para seguir andando en la arena y nosotros creemos que todavía tenemos los recursos para poder vivir en ese desierto, que tenemos los recursos para poder ir al otro lado, que sabemos dónde vamos a encontrar el agua, que sabemos cómo alimentarnos, que sabemos cómo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué va a pasar? Que vas a seguir dando vueltas en el desierto. Y sí, Dios a tu lado, con la nube por el día para cubrirte de ese sol abrasador y con fuego por la noche para alumbrarte. Perfecto, Dios está contigo. Pero seguirás dando vueltas en el desierto. Seguirás dando vueltas. ¿Sabes por qué? Porque hay que cruzar una raya al otro lado, hay que ir al otro lado. Y esa raya hay que cruzarla y tenemos que seguir saltando hacia el otro lado. Luego, dicen en los últimos versículos de este capítulo 14, de este capítulo, ¿qué 14? En el versículo ¿qué 14? Estoy peor de lo que me creía, ¿eh? Eso, la Pascua, ahí está, ¿no? En el 5 no sé cuántos. Pero fíjate, dice que Dios, después de esto de los cuchillos, automáticamente Dios le dijo que celebraran la Pascua. La Pascua era una medida de seguridad, ¿sabes?, para el pueblo de Israel. Cuando Dios la instituyó en el capítulo 12 de Éxodo, realmente fue una medida de seguridad para esto. Dios salvó a su pueblo solamente por la sangre del Cordero. Dios le salvó a todos ellos por la sangre del Cordero. Yo, sin embargo, fíjate que le he puesto un título a esto, algo personal mío. Yo le he añadido a esto la segunda Pascua. Porque, ¿sabes? Hay una Pascua que es como el día que Dios te salva, el día que Dios te rescata, el día que tú entregas tu vida a Dios, el día que tú te reconoces totalmente pecador delante de Dios, no merecedor de nada, que no vas a llegar a la vida eterna, que estás sin esperanza, que estás para ser lanzado a un infierno para la eternidad y decides entregar tu vida a Cristo. Y eso es como una Pascua, la sangre del Cordero te cubre. Eres limpiado, eres restaurado, eres redimido por la sangre del Cordero. Y así realmente eres libre. Y está muy bien, es tu Pascua, es tu liberación, es tu marca para poder ir adelante, es tu señal para ir al cielo. Pero un año después, en el mismo día o la misma fecha que se celebró esto, venía una segunda Pascua. Y ahora en esta segunda Pascua, ¿sabes qué había pasado? Había dejado o había sacado a relucir ciertas cosas. Fíjate, Deuteronomio capítulo 31, versículo 27, lo que dice. Palabras de Moisés. Dice, yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. Y aquí que aún viviendo yo con vosotros, hoy sois rebeldes a Dios. ¿Cuánto más después de que yo haya muerto? Fíjate lo que dice Moisés. Mira, lo que te voy a decir ahora, lo dice así con estas palabras. Lo que te voy a decir ahora no es una cosa que me hayan contado. Es que yo te conozco. Y yo sé cómo tú actúas. Y yo sé de qué manera te comportas. Y tú eres rebelde, pero rebelde. Y cuando les está diciendo a esto, realmente, ¿sabes qué palabra está usando? Está usando ahí una palabra que tiene varios significados, pero ¿sabes qué les estaba diciendo? Les estaba diciendo, mira, vosotros sois amargados, sois desobedientes y sois provocadores. Sois así.
Y yo lo sé. Y si lo estáis haciendo mientras que yo estoy, imagínate cuando yo no esté. Fíjate lo que quiere decir esto. Es que soy lo que soy cuando no hay nadie viéndome, claro. ¿No? Eso es como soy yo, realmente. No es cuando estoy delante de vosotros, ni cuando estoy tocando la guitarra, aquí en el púlpito. No, yo soy cuando soy como soy, cuando Dios está Él conmigo. Y Él me conoce. Y fíjate que es curioso, pero en este momento, por un lado, aún conociéndoles y aún viendo que ellos tenían serios problemas en su vida todavía y que tenían esa inclinación a cambiar de rumbo y a ser incrédulos y todas estas cosas que he mencionado antes, con todo esto, aún con todo esto, hay una cosa, hay dos cosas en todo esto, ¿no? Que para mí Dios estaba dando. ¿Cómo puede Dios recordarnos toda la flaqueza de nuestro corazón y no hacernos sentir condenados? ¿Cómo puede Dios hacer esto? Porque lo que es cierto es que si se pretendía luchar o iban con la intención de luchar, iban con la intención de afrontar una fortaleza, el hecho ese de que Dios está enojado con nosotros, pues nos debilita, nos hace perder el coraje, ¿no? Y nos hace sentir condenados y entonces ya no vamos a la batalla, ¿verdad? ¿Cuántas veces llegas a un lugar como este, has hecho algo mal, ratos antes, y empiezan las canciones y no te atreves ni a levantar las manos, te sientes un hipócrita? ¿Cierto o no? ¿Es así? ¿Por qué? Porque te sientes condenado, no peleas, no eres capaz. Pero por otro lado, ¿cómo puedes derrotar a tu enemigo si no eres purificado en tu corazón? ¿Entiendes esto? O sea, por un lado, Dios no te quiere condenar y no es su sentido, ¿no? Pero, por otro lado, ¿cómo vas a enfrentar a tu enemigo si de alguna forma no ha sido purificado en nuestro corazón? Esos baluartes que nosotros cargamos en nuestras vidas, todas esas raíces de amargura y de rebelión y todas estas cosas, ¿sabes? Lo único que hacen es que nos dejan desprotegidos y que nosotros mismos realmente no podemos hacer nada para quitarnos eso de encima. Necesitamos, por supuesto, venir a la sangre de Cristo. No hay ninguna esperanza para nosotros si no llegamos a la sangre de Cristo. Era necesaria la segunda Pascua. Era necesaria que después de un poco de tiempo la gente llegara y realmente encontrara en Cristo el lugar donde realmente se sentía descansando y se sentía donde habían descargado. Solo es la única esperanza. Lo último, ya una vez allí, con todo esto sucedido, está la historia que hemos leído antes. Josué está cerca de Jericó. Todo esto ha sucedido y todo esto está delante. Y estoy luchando con el tiempo, que sepáis. Estoy luchando con el tiempo. Ya veo a algunos levantándose, corriendo, un montón de ellos, y ya empiezo a sufrir. Ya cuando la gente se empieza a levantar, ya sabes que el corazón recibe hasta que el culo aguanta, ¿no? ¿Es verdad? ¿Sí o no? Pues ya estoy luchando con el tiempo. Ya veo un montón de gente levantándose. Ok, vamos a acabar aquí. Vamos a tener un... Marco, si puedes venir, por favor, con la música, los músicos, si podéis venir. Vamos a dejarlo aquí. Prometo acabar esto, Pero no prometo que sea aquí. Pero sí, donde lo comparta la próxima vez lo voy a grabar, ¿vale? Y lo voy a dejar ahí, por si queréis oír la segunda parte, ¿de acuerdo? Y lo voy a dejar ahí donde las cintas. Pero me quiero quedar en esta mañana con algo, ¿no? Con vosotros. Cada uno de nosotros tiene nuestra propia ciudad
amurallada. ¿Tú sabías eso? Cada uno tiene su propia ciudad amurallada. He mencionado muchísimas cosas. Cuando los espías volvieron de su... ¿Cómo se dice? De observar la tierra. Cuando vinieron de su viaje donde observaron la tierra. Los informes que daban, ¿sabes? Estaban... es como cuando lo pasas por varios filtros y al final sale una información, ¿no? Sus ojos lo habían visto, había llegado a sus mentes, de sus mentes había llegado a sus corazones. Y de ahí estaba saliendo lo que estaban diciendo. Tenían sus filtros. En estos informes que estaban dando, esta gente era una gente súper negativa. Súper negativa. Era una gente que evidentemente era muy desconfiada. Era incrédula, hasta el punto de ser incrédulos. Eran gente que en un sentido sabían que si no iban adelante con lo que Dios les estaba diciendo, iban a tener que ser muy permisivos con todo el pecado de sus vidas. Ser muy condescendientes con todo el pecado que había en sus vidas. Ellos sabían que si no iban adelante, la amargura y el odio y todo esto negativo que mencioné antes seguiría en ellos. Pero el filtro no les dejaba hacer que realmente esta información saliera correctamente conforme a como Dios quería que fluyera en sus vidas. Dios les había hecho caminar, mira, los había circuncidado. Había venido el cuchillo sobre sus vidas, ¿sabes? Ya había venido. Y les había dicho lo mismo que en esta ocasión. Era la primera vez, pero era lo mismo, ¿sabes? Necesitas ser muy valiente. Muy valiente para poner al descubierto todo. Ya habían pasado no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Iban por 40 Pascuas, donde se habían enfrentado con toda esta cosa en su vida. Y ¿sabes? Ninguna de ellas había cambiado su destino, tú. No había cambiado nada, porque no habían llegado a la sangre del Cordero nunca. Sí, lo habían considerado como un ritual y lo habían marcado y habían dicho, qué bien. Pero no había marcado, no había cambiado su destino. No, ellos seguían otra vez y otra vuelta más. Y yo no sé cuántas Pascuas esta gente estaba pensando celebrar. Pero Josué no quería celebrar más Pascuas en ese desierto. Él quería celebrar una Pascua, ponerse a cuentas con Dios y presentarse para la batalla. Porque era lo que había decidido. Porque un día, él decidió cruzar la raya. Él decidió ver esa raya que Dios había marcado y había dicho, solamente los que quieren la tierra, que crucen esa raya. Y yo me imagino a Josué así, de verdad me lo imagino así. Me imagino esa situación entre todo un pueblo, entre todo un montón de gente, hombres, mujeres, niños, diciendo, mira, aquí hay una raya. ¿Quién se viene al otro lado? Es al otro lado. Y esta gente, fíjate que es curioso, ¿no? Porque para algunas personas, mira lo que dice en Colosenses, dice esto, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y el diablo ha distorsionado esto de tal forma en nuestras vidas, en tu vida y en mi vida, diciéndonos, si cruzas la raya, te vas a exponer. Te van a dar todas. Y es al revés. Porque cuando tú cruzas la raya, tú estás escondido con Cristo en Dios. Tú eres el que pasas al otro lado. Tú eres el que vas de camino. Pero para eso tienes que hacer ciertas decisiones en tu vida y son necesarias. Y no echar la mirada atrás. Y no volver atrás, sino caminar hacia adelante.
Dios ha marcado un destino para ti y ha marcado una tierra para conquistar y ha provisto de las cosas necesarias para llegar hasta ellas. Pero tú tienes que ser la persona que cruza la raya. Tú tienes que ser aquel que va a ir al otro lado. Y en esta mañana, aquí, dejándolo aquí, sin más, yo te voy a decir a ti, ¿cuántos de vosotros han sido invitados a cruzar la raya y nunca la cruzaron? ¿Cuántos de nosotros, de los que hay aquí, fueron invitados un día por Dios a decirle, tengo una tierra para ti, pero nunca cruzaste la raya? La información que llega a tus oídos, a tu mente y a tu corazón te dice, no, yo tengo que ser cauto, no, yo tengo que ser desconfiado, no, yo no puedo librarme de la amargura, yo no puedo librarme de mi rebelión. Y yo te estoy diciendo en esta mañana de parte de Dios, esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé muy valiente para cruzar la raya. Esfuérzate y sé muy valiente. Porque como dice además todo lo que hemos leído, estaré contigo y no te dejaré y no te abandonaré. Y te cuidaré y te llevaré. Y serás prosperado y etcétera, 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 etcétera. Y en esta mañana yo quiero hacer esto. Preguntarte, ¿has cruzado la raya? ¿Has cruzado la raya? ¿Vas con todas las consecuencias hacia adelante? Esta mañana es una mañana para hacer eso. Hay una promesa de Dios aquí. Dios está contigo. Si Dios te dice que te esfuerces y seas muy valiente y que todo lo que pisare la planta de tu pie te será dado, es porque Dios te va a dar todo lo que pise la planta de tu pie. Al otro lado de la raya Dios te lo va a dar. Vamos a ponernos de pie, ¿de acuerdo? Vamos a orar, vamos a cantar y yo voy a invitar en primer lugar a aquellas personas que no han entregado su vida a Cristo. Tú no tienes la seguridad de tu salvación y tú quieres tener la seguridad de tu salvación en esta mañana. ¿Hay aquí alguien así? ¿Hay aquí alguien que nunca entregó su vida a Cristo y que hoy quiera entregar su vida a Cristo? ¿Hay alguien que quiera ser redimido y entrar a la vida eterna y que no lo haya hecho ya? Entre nosotros, levanta tu mano. ¿Dónde hay? Ok, allí veo vuestras manos. ¿Hay alguien más entre nosotros? Allí veo otro. ¿Hay más gente que no ha entregado su vida a Cristo? Vamos a orar con ellos. Hoy es un gran día. Hoy es un gran día en los cielos, ¿sabes? Por esto solamente. Vamos a orar con ellos, ¿de acuerdo? Y yo voy a pediros que repitáis aquellos conmigo. Vamos a repetirlo todos para ayudarles y acompañarles en esta oración, ¿de acuerdo? Amén. Padre Santo, en esta mañana estamos aquí delante de ti. Esta mañana estamos aquí delante de ti. Para rogarte que entres en nuestras vidas. Señor, reconocemos que somos pecadores y que hemos perdido todo lo que teníamos contigo. Pero te pedimos ahora en el nombre que has levantado en la cruz, que tomes nuestras vidas y que nos perdones. Y que escribas nuestros nombres en el cielo como tú has dicho que ibas a hacer. Gracias por proveer esta salvación tan grande para nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Aleluya. Bienvenidos. Vamos a darles un aplauso, ¿de acuerdo? Voy a hacer una segunda llamada en esta mañana. ¿Quién quiere cruzar la raya? No te lo voy a decir dos veces. ¿Quién quiere cruzar la raya?
¿quién quiere cruzar la raya? ¿Quién va adelante a cruzar la raya? En esta mañana Dios está diciéndonos aquí, en esta mañana está diciendo, ¿quién quiere ir adelante? ¿Quién quiere cruzar la raya? No va a ser fácil, te advierto, no va a ser fácil. Si lo estás oyendo, no va a ser fácil. Claro que va a ser complicado. Pero nuestro Dios estará con nosotros. Pero nuestro Dios estará a nuestro lado. Nuestro Dios nos ayudará en todo lo que necesitemos. Vamos adelante, hay que cruzarlo, ¿sabes? Porque hay algo grande esperándote a ti y a mí en el nombre de Jesús. Hay una tierra, sí, que es para conquistar, pero es tu tierra que fluye leche y miel, ¿sabes? Es la tierra de tu descanso, es la tierra que Dios ya escogió para tu vida y no hay otro lugar mejor que estar allí, ¿sabes? Eso eran los pensamientos de Josué. Es que no hay otro lugar mejor. Sí, están los gigantes. Es verdad que están aquellas fortificaciones, pero no hay otro lugar mejor donde yo quiero estar, que es estar ahí. En el nombre de Jesucristo, esta mañana, Padre, nos ponemos delante de ti. Aquí están nuestras vidas, Dios. Una vez más, Señor, al otro lado, Dios. Nuestras vidas están contigo, Señor. Y hoy sabemos que nuestras vidas están escondidas con ti. Estás contigo, Señor. Estamos contigo, Señor. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos des la valentía, Señor, para afrontar el cuchillo en nuestros corazones, Señor. Para enfrentar todo orgullo, Señor, toda vanidad y toda soberbia, Señor. Toda presunción en nuestras vidas. Para que derribe, Señor, toda nuestra confianza en nosotros mismos, Señor. Y sepamos confiar en ti, el único que nos llevará a la victoria, Padre. Señor, tú estás de nuestro lado, y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú estás con todos nosotros aquí, Señor, en esta mañana, viendo, Señor, cómo estamos yendo de tu lado, Señor, obedeciendo tu palabra, siguiendo tu consejo, siguiendo tu dirección, Padre. Aquí estamos delante de ti, Señor. Aquí estamos delante de ti. Mira nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Visítanos ahora, Padre, con tu Espíritu Santo, Señor. Sellando este día, Señor, en nuestras vidas, Señor. Marcando nuestros corazones de tal manera que sepamos, Señor, que no hay otro lugar mejor que queremos estar. Señor, sabemos que cada trozo de tierra está ya designado para cada uno de nosotros, Señor. Tenemos un lugar en los cielos, Señor, y es para nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Voy a pedir a los líderes y a los diáconos y toda la gente, si podéis ayudarnos, vamos a orar por esta gente, ¿de acuerdo? Vamos a meternos, a sumergirnos en la presencia de Dios durante un tiempo. Es temprano, es bastante temprano. Es bastante temprano, podemos estar unos minutos. Voy a pediros, venga, por los diáconos y otros, ayudarnos. José, Silvia, vamos. Si podéis acompañarnos, por favor, vamos a orar en esto, en el nombre de Jesucristo. Y los demás, extiende tus manos. Tú ya has cruzado al otro lado, ¿verdad? ¡Qué bueno! Pues ya sabes la que te espera.